segunda etapa. Bueno, esta segunda parte tiene que ver con algunas consideraciones en el tema constitucional relacionada con lo que hemos conversado sobre lo que ha sucedido en el sector de pesca y agricultura, sobre todo el tema de la privatización de los recursos pesqueros de la nación y también del borde costero, y la pérdida de derechos por parte de los pescadores artesanales y de los pueblos originarios y comunidades costeras. Se me había quedado en el tintero un hecho de que la ley Longueira, como se le conoce popularmente, la ley de pesca, en la práctica significó que en el sector pesquero artesanal los únicos con derecho a acceder a cuotas de pesca son los armadores pesqueros artesanales, es decir, los dueños de embarcaciones. El resto de los pescadores, denominados pescadores propiamente tales, que venden su fuerza de trabajo en estas embarcaciones, quedaron sin ningún tipo de derecho. Eso significa que de los 97.000 pescadores artesanales que hay en Chile, solamente el 10% tienen derecho a acceder a cuotas, y el 90% ha quedado desprotegido sin ningún derecho a acceder a ellas, ¿ya? Este 10% está vendiendo sus cuotas, que en muchos casos son insuficientes, pero un pescador es un pescador siempre y va a seguir pescando. Entonces ahora tenemos una situación de que hay pescadores legales y pescadores ilegales en nuestro país, ¿ya? Vendieron su cuota. Sí, no tienen cuota o han perdido sus cuotas y siguen pescando. El Estado no hace nada todavía para no generar mayor presión social. Esa ley lleva un año en gestión, pero un tiempo más va a empezar a reprimir a aquellos pescadores que para sobrevivir están pescando ilegalmente. Y eso tiene que ver con el tema del Congreso Nacional de Pescadores que se hizo hace 2 meses en Corral, que es un hecho muy importante. Después del gran quiebre de la CONFEPACH, cuando se negocia la mesa de acuerdo pesquero con Longueira, se vuelve a quebrar CONAPACH, y de ahí salen 30.000 pescadores que conforman el CONDEP, que es el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero. Y CONDEP ahora es la coalición de sindicatos y federaciones que están luchando primero contra el modelo pesquero, segundo contra el modelo económico. Y en el Congreso de hace 2 semanas atrás en Corral, tuvieron 3 acuerdos que son históricos en el sector pesquero artesanal. Primero, luego de una discusión de 2 días, se concluyó de que no es posible ningún cambio político de fondo, ni la recuperación de la propiedad de los recursos pesqueros de la nación, ni los derechos de los pescadores, comunidades costeras y pueblos originarios en el actual sistema. No es posible. 2 elementos. Primer elemento, los altos quórum que se necesitarían en el Parlamento para cualquier cambio que imposibilitan. Aparte que fueron los mismos parlamentarios los que hicieron la ley de privatización. Y el segundo, la existencia del Tribunal Constitucional, que es el candado que dejó la dictadura para impedir cualquier intento de democratización. Esos 2 elementos impiden cualquier transformación legal en el sistema. Por lo tanto, la conclusión es que la única forma de cambio de fondo, no solamente esto pesquero, es una nueva constitución. Y como posición de los pescadores de CONDEP, 30.000 pescadores en Chile, es ir hacia una nueva constitución, la base, la constitución de asambleas constituyentes autoconvocadas en regiones, que es un proceso que está comenzando en este momento a construirse. El otro elemento que es clave y que significa un cambio cultural y político en la sociedad chilena, señala a los pescadores que tienen el derecho a la objeción de conciencia. Objeción de conciencia es un término que hasta hace un tiempo atrás no era muy conocido acá, ¿ya? Y curiosamente, ¿quién lo comienza a utilizar? El sector más conservador de la sociedad chilena, el rector de la Universidad Católica, frente a la ley de aborto, dice: nosotros no vamos a respetar esa ley porque viola nuestra conciencia. Llama la atención. Los pescadores dicen: bueno, frente a una ley de pesca corrupta, expropiatoria y que viola nuestros derechos, nosotros no tenemos ningún derecho a respetarla como una objeción de conciencia, ¿ya? Y incorporan ese elemento como un elemento nuevo en su accionar político. Y ese es ese es un hecho cualitativamente muy importante como cambio desde el punto de vista de visión. Pero le agregan un elemento más.
la objeción de conciencia es una actitud individual, pero cuando se unen, en este caso, 30.000 objeciones de conciencia, es desobediencia civil frente a leyes injustas, corruptas. Entonces, la idea es que si no se logra avanzar en el tema de ir modificando las aberraciones que hay en el sistema pesquero, van a ir a la pesca en resistencia, es decir, van a salir a pescar por sobre la ley de pesca. Y eso significa el conflicto directo con el Estado. Y empieza lo que es la resistencia ciudadana pacífica contra el Estado y sus leyes. Entonces, es muy interesante percibir que en la sociedad chilena hay un proceso desigual de toma de conciencia y de politización. Y el sector pesquero artesanal, de los más marginales en el sector, es el que está haciendo un rápido proceso de politización y comprensión del papel del Estado, de la ciudadanía y sus derechos. Y cómo, cuando ya no funcionan las leyes, cuando ya no funciona el Parlamento, cuando ya no funciona ninguno de los sistemas jurídicos, lo que queda al ciudadano, entonces es movilizarse en resistencia pacífica y en desobediencia civil. Y ese es un camino a pensar y a seguir. El tercer elemento es que los cambios en el sector pesquero artesanal no se pueden lograr como sector pesquero artesanal. No es un tema pesquero, es un tema de sociedad, y por lo tanto están comenzando a trabajar en alianza con las federaciones de estudiantes, en este caso en Valdivia, donde tienen su principal centro, están trabajando con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valdivia, con los secundarios, con los pueblos originarios, es decir, la conformación de amplias coaliciones ciudadanas por la recuperación de derechos, ¿ya? Entonces, ese es un elemento que también nos da el contexto que prepara el proceso hacia una nueva constitución. Este proceso instala el tema, ¿ya? Eso es como la buena noticia. A través de la objeción de conciencia. Objeción de conciencia, desobediencia civil, movilización como alianza ciudadana. El objetivo es un nuevo elemento a contemplar. Control territorial. Y en unas cosas que queremos ver ahí, empezar a pensar en Chile federal. Quizás esa sea una forma que también facilite los procesos de participación y control de la ciudadanía sobre su territorio, sobre sus recursos, sobre sus finanzas, sobre sus decisiones políticas, ¿ya? Entonces, el objetivo es empezar a crear las bases para el control ciudadano de su territorio, y tomando formas de expresión política y de decisiones territoriales frente al Estado centralista. Entonces, como ustedes ven, comienza a haber todo un proceso de cuestionamiento y reflexión sobre lo que había sido el sentido común político que habían impuesto las clases dominantes. Entonces yo creo que estamos en un momento en que la ciudadanía está reflexionando sobre lo que antes no se cuestionaba y ahora se está viendo de que no tiene por qué ser de esa forma. Y el tema territorial y el tema federal es un tema que le sugiero démosle más vueltas, ¿ya? Más vueltas. Pero tú disculpe, creo que ya que estamos hablando de este tema tan importante, creo que sería importante que usted se refiriera, para que todos hablemos más o menos el mismo idioma, yo creo, al alcance que hizo la presidenta Bachelet hace unos días atrás, cuando dijo proceso constituyente, que no es lo mismo que decir asamblea constituyente. Eso quisiera pronunciar. ¿Cómo se llama el mismo idioma? Bueno, por favor. Gracias. A ver, desde mi punto de vista, Sergio lo ha desarrollado más, pero en este proceso, lo más importante va a ser la forma y cómo se desarrolle, quién lo desarrolle. Y el tema central es la legitimidad, es decir, quién lo desarrolla, quién es el mandante principal, que es la ciudadanía organizada. Porque es obvio que la estrategia es desarrollar, si se da este proceso, en los mismos espacios, del Parlamento, con los mismos senadores corruptos, que generarían, o estas comisiones de orden notable que generan estas constituciones y después que el pueblo en plebiscito lo apruebe. El tema central es que esto tiene que tener una base participativa y de control social y de participación de la ciudadanía a todo nivel y a nivel territorial. El elemento es cómo se construye esta nueva constitución, el elemento clave, y quiénes la desarrollan. Por eso que el ejemplo de los pescadores artesanales
en el sector de Corral fundamentalmente y de Condep, que saben que son ellos los que tienen que generar, junto con sus comunidades y con los otros sectores desde el punto de vista social y productivos, culturales, el proceso de reflexión y discusión sobre qué tipo de constitución queremos, qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Ah? Y ese nos está indicando un camino de cómo construir eso. Eso obviamente va a entrar en conflicto y en contraposición con los poderes centrales. ¿Ah? Y no me cabe la menor duda que hasta la UDI va a terminar promoviendo una nueva constitución, no, por supuesto, ¿ah? tiene que estar con encima. reforma y qué sé yo, esta es la nueva constitución. Entonces, en un tema, el tiempo más, ese no va a ser el problema, una nueva constitución, es cómo se hace, ¿Cómo quiénes va a la ser? hacen, ¿ah? cómo se sanciona una nueva constitución. O sea, todos los sectores políticos van a querer estar presentes dentro de la nueva constitución, entonces por lo tanto la UDI y todos van a participar igual. Por favor. Yo creo que lo que tenemos que tener, Sí, tú y después... lo que tenemos que tener claro, de que una asamblea constituyente no puede venir ni del Parlamento, ni del gobierno. ¿Quién conforma el Parlamento? Antiguos resabios de la dictadura, resabios que aún se mantienen de la concertación, que mantuvo, y no solamente lo mantuvo, sino que, profundizó en las grandes privatizaciones y digamos, quitándole, digamos, el poder al pueblo. El gobierno, otro mundo, digamos, de fantasía, porque no existe nada, es lo mismo, digamos, de la gran mayoría. La única manera, la única asamblea constituyente real es la creando la fuerza en el pueblo, en la movilización, en los movimientos sociales. Eso sí va a dar el valor objetivo y real a una nueva constitución. Para volver un poco al tema que estamos preocupados bien, y ese lo es cortito, cuando se habla que se habla de federal, de una república federal, hay muchas personas de diferentes partidos políticos, como bien dice usted, de derecha hasta la UDI va a terminar hablando, que están hablando de eso. Entonces, ojo, a no confundirse, porque de pronto uno va a leer, ¿no es cierto?, que constituyente 21, pero va a decir, vaya, esto es del PRO, ¿de quién? Lo importante es sacar nosotros nuestras conclusiones y nosotros llevar y verterlas y salir y ofrecerlas. Y eso es todo, desde nuestro punto de vista. Así se crea la asamblea constituyente desde realmente sincero punto de vista. Y eso, por favor, continúa un poco que está de acuerdo. Hay un elemento que aquí es clave, el tema de la autonomía del movimiento social, la autonomía de los ciudadanos frente al Estado, a los partidos políticos y a las empresas. Ese es un elemento clave. ¿Ah? La visión de los ciudadanos es una visión de largo plazo y por las generaciones que todavía no han llegado. Y eso no lo tiene ni el Estado, ni los partidos políticos, y menos el empresariado. Entonces, el elemento de autonomía frente a estos otros poderes es clave de tenerlo como el elemento orientador. ¿Ya? Bueno, en el tema de algunas consideraciones en el tema de nueva constitución. El primer elemento es que el pueblo de Chile debe darse un texto constitucional que reconozca y se base en la soberanía popular como el eje rector de un sistema democrático que recoja los derechos, principios y normas de los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional. Es decir, la soberanía radica en el pueblo de Chile y de ella emana toda legitimidad y deriva el derecho de autodeterminación en virtud del ejercicio de este derecho. El pueblo de Chile debe ser libre para determinar su propio desarrollo político, económico, social y cultural, así como para elaborar y suscribir pactos políticos que dirijan destinos comunes. Ese es como un enunciado, un primer elemento. ¿Ya? También el aspecto de que Chile debe ser una república democrática, plena, plurinacional. Es el primer elemento, plurinacional, que entra, ¿ah? Con separación de poderes, regionalizada, sino basada en derechos cívicos, políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Construir una sociedad basada en derechos, ese es uno de los principales elementos de diferenciación. ¿Ah? El derecho que se ejerzan por parte y que el Estado tiene el deber de garantizar. Ese es un elemento estratégico, conceptual. Pero eso está en la documento que nos mandaron por parte de la Constitución. No, esto es lo que preparé yo, pero se la vamos a enviar ahora. Mira, toda la presentación se la vamos a enviar como un elemento
para la discusión, apoyo, por supuesto. de apoyo y también para las críticas y las sugerencias. ¿Ah? Así que eso va a ser enviado a cada uno de ustedes. ¿Ya? Hay un nuevo concepto que es el concepto del buen vivir. Dicen, ¿qué es eso del buen vivir? Que aparece un poco en las constituciones de Ecuador, en las constituciones de Bolivia, en la de Venezuela, está el concepto de buen vivir, que es un aporte que hace la visión de las culturas originarias y que tiene que ver la relación entre los ciudadanos con su comunidad y con el medio ambiente. ¿Ah? El concepto de buen vivir, cosa que ni siquiera está en la actual constitución que tenemos. ¿Ya? Y eso de una u otra forma genera obligaciones y derechos y que el Estado tiene que garantizar. ¿Ya? Dice, el buen vivir de las familias y comunidades que fundan en la convivencia social, desarrollo de comunidades locales, y aquí es muy importante, el fortalecimiento de los espacios locales de vida y de decisión política, es un elemento importante, y las autonomías territoriales, otro concepto más que debemos trabajar para ir empujando, que son superiores al Estado y al mercado, y ese es un elemento nuevo. Hay derechos de una nueva constitución que son de los ciudadanos, de las comunidades locales, que son superiores al mercado y al Estado. Al día de hoy, el mercado es el que rige todo. En nuestra nueva catedral, nuestra nueva religión, el mercado. Y en este caso, es este nuevo enfoque. El derecho a la participación plena, informada, y ahí está el otro hecho. El derecho al acceso a la información. Y eso es algo bastante reciente. Porque el derecho de los ciudadanos a pedir información que el Estado tiene que entregar todavía sigue siendo muy dificultoso. Se acaba de exigir información al Estado sobre la empresa salmonera contaminante por el uso irracional de antibióticos en la zona sur austral, que genera impacto en la salud pública. Y el Estado señala que no puede entregar esa información porque estaría afectando el negocio de una empresa salmonera, cuando están violando normas internacionales y están afectando la salud pública. Entonces uno dice, el Estado, en vez de defender los intereses de la ciudadanía, de las comunidades, sigue defendiendo a las grandes compañías contaminadoras que afectan. Entonces, el tema, el pleno derecho a la participación informada, el acceso a la información es un elemento clave. La diferencia para tomar decisiones con una visión estratégica es la calidad de información que tú tienes. Y gran parte de las situaciones de ilegalidad que estamos al frente, o de destrucción ambiental o social, ocurre en medio del desconocimiento público. La falta de información de los ciudadanos es lo que permite que los delincuentes puedan operar, la casta política pueda tener impunidad. Entonces, por eso que el derecho al acceso a la información para la participación informada, vinculante es que cuando participamos, las conclusiones, los acuerdos tienen que ser efectuados, legalmente son obligatorios. Al día de hoy nos convocan a participar, nos escuchan y nos mandan para la casa y la cosa sigue igual. Entonces también... Si no pasa a la Cámara de Diputados. Entonces eso también es un elemento estratégico para ir incorporando como derecho constitucional. Primero él y después tú. Por favor. Quiero graficar lo que usted nos acaba de decir con una cosa que nos dijo de entrada. ¿Y qué pasa? ¿Qué es información? O sea, estamos todos informados de lo que usted nos dijo respecto de cómo se alimentan y con qué se alimentan las vacas, las ovejas, etc. Pollos, los pollos, sí. Ustedes lo acaban de informar, todos lo sabíamos seguramente. Con aquí no estamos. Sí. En relación al tema ¿Qué? económico. Eso significa que un herbívoro lo están convirtiendo en carnívoro. ¿Y qué hace cuestión de eso? Monsanto, ahí va Monsanto. Y así, Tiene que ver con el buen vivir, con la otra cosa. también una nueva constitución significa un cambio de la visión de mundo de cada uno de nosotros. ¿Ya? Pasar de la visión extractivista, industrializadora, autoritaria, a una visión más integral, vinculada con la vida en comunidades, con la vida a nivel local, con el vínculo con el medio ambiente. Entonces, también este es un cambio cultural. Una nueva constitución significa un profundo cambio cultural en la sociedad chilena. Yo creo que ya están los elementos de ese cambio cultural,
Lo que falta es expresarlos política y socialmente. Y por eso es que es importante el proceso de reflexión, de discusión, de depuración, para que eso se transforme en sentido común. No olviden que uno de los mecanismos de control y dominación de la clase dominante sobre nosotros es el sentido común. A través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el diario, repetimos cosas que nos dicen que no son verdad, pero de tanto repetirlo, lo tomamos como una verdad. Miente, que algo Una lucha que tenemos que hacer nosotros es construir un nuevo sentido común, un sentido común liberador, que haga que la gente reflexione y piense sobre lo que se está diciendo y afirmando como verdades, ¿ya? Y a su vez, que ese sentido común sea parte de la discusión cotidiana, sea parte de la discusión en familia, en el sector de trabajo. Entonces, por eso ese sentido común tiene que ver con una nueva visión de sociedad. No es posible parchar más. Yo creo que el sistema llegó a su punto, está en crisis, estamos en una crisis política, que todavía no es crisis institucional, pero falta un poquitito, ¿ya? Y eso significa, como respuesta de la sociedad, una respuesta también cultural, y aquí el elemento cultural es clave, la nueva visión cultural que logre dominar la vieja visión cultural. Estamos en un momento en que la vieja sociedad que está muriendo todavía tiene poder, no deja los espacios, y la nueva sociedad que ya ha nacido, que es una sociedad con una nueva forma de mirar, todavía no tiene la fuerza para imponerse. Y eso es a través de la cultura que se va a imponer, y la movilización, la organización y el control territorial. ¿Alguien estaba pidiendo tú? Profesor, que en el sentido que usted dice que los partidos políticos no van a tener participación. No es que no tengan. Yo creo que lo importante de nosotros es pasar sobre las cúpulas del partido. Y en ese sentido, junto con la compañía Patricia, es un partido popular, nosotros en San Bernardo vamos a organizar una discusión interna dentro del partido, que hay como 3 posiciones en todo El Partido Socialista. Entonces, lo invito a los demás compañeros a invertirnos verdaderamente en monitores de la asamblea y llevar eso a nuestras provincias, a nuestros ciudadanos, etc. Acá. Jiménez. No, el primero. Disculpe, pero tal vez lo pueden repetir. El compañero habla bajito, pero yo voy a repetirlo. Está enfermito. Tocando el último punto para volver al listado que estaban mencionando, yo creo que el derecho a la información de parte disculpe, estoy un poco enfermo, pero voy a tratar de decirlo un poco más fuerte. Yo creo que el punto que tocaba de el derecho a la información de parte del Estado también se debe ver fundamentada por una libertad de prensa real. Hay muchas radios comunitarias, boletines, cosas que en este minuto, por la ley de prensa, y un punto quizás que podríamos tocar, si hay algún periodista o alguien aquí, tocar, porque esa está limitada a la región o a la villa donde se encuentran, a la comuna, y no tienen una difusión más transversal que pueda llegar al grueso. Claro, muchos de nosotros podemos escuchar quizás una radio comunitaria tal o leer desde algún texto, pero yo creo que se fundamenta no tan solo con pedir información desde el Estado, que es súper valioso, como por ejemplo muchos documentos, voy a referirme a Estados Unidos, que han podido dar noticias de Chile a través de esa petición desde el Estado, por ejemplo, con documentos desclasificados de la CIA, por ejemplo. Pedir esa información de parte del Estado, pero también hacer llegar esta voz comunitaria que nace de la base a una globalidad mayor y más trascendental. ¿Por qué no escuchar una radio Magallanes en Arica? Y así. Ese punto para complementar. Súper buen punto. El tema de la información y comunicación es democratizarlo. Hoy día cada vez se ponen más trabas a las que son radios comunitarias o canales de televisión local. Y eso es parte de una estrategia de control político. Entonces es un elemento también clave. Por favor. Respecto del control territorial, me gustaría que si usted pudiera referirse a la experiencia que hay de modelos parecidos al nuestro, en que han revertido esa situación con las comunidades ahí haciendo la
Bolivia, Ecuador, Venezuela. Venezuela. Pero el elemento central es que las comunidades locales se empoderen en su territorio, identifiquen cuáles son sus demandas, exigencias, necesidades, las expresen, se dé una forma de organización, con autonomía también frente al Estado o en conversación con el Estado, y se den sus propias estructuras de representación, con capacidad de tomar decisiones, usando los recursos económicos. En un país tan centralista como Chile, que Santiago se lleva el 80% de los recursos que generan las provincias, es un elemento clave. Y también en la redistribución del poder. Como decía Sergio en la primera clase, los que han dominado este país es la clase agrícola de la zona central, por sobre todas las regiones. Cuando uno ve lo que pasó en la tercera o cuarta región, se da cuenta, siendo zonas mineras riquísimas, la situación en que están las comunidades locales, ¿ya? Entonces también el recuperar el control sobre los recursos, la capacidad de tomar decisiones políticas administrativas, es el elemento clave en una nueva construcción de sociedad. Por favor, ¿sí? Sí, a mí me preocupa un tema, ahí vamos a tener Conflicto. un desacuerdo que es con respecto al tema del industria. La verdad es que en un país que no tenga una industrialización fuerte, especialmente industria pesada, va a poder realmente ser una realidad. Y creo que es importante también comprender que es necesario industrializar y que esos recursos, o lo que se produzca, sea obviamente para nuestro país. Nacionalización. Y eso es fundamental, o sea, no podemos pensar en un país libre e independiente del imperialismo sin la industria. O sea, es absolutamente utópico pensar que vamos a poder vivir sin industria. Te respondo ahí y vinculándome al área que estoy hablando, el área que conozco. No hay una política pesquera nacional después de 30, 40 años de explotación intensiva de los recursos. Resulta que el 90% de la producción pesquera y acuícola se exporta a los países, al mercado internacional. Chile hoy día tiene nuevos problemas desde el punto de vista de la alimentación, porque esta es una industria de alimentación inicialmente. Ya no está el tema del hambre, sino que acá hay el tema de salud pública. Por el modelo americano que tomamos de vida, hoy día 3 de cada 7 chicos menores de 15 años tienen obesidad mórbida o son obesos y son candidatos a los temas de diabetes, cardiópata. Es decir, hay un tema de salud pública vinculado con la alimentación. La solución de eso es una alimentación sana. ¿Y dónde está esa alimentación sana, masiva y de baja calidad? En el mar. Y resulta que a pesar de esa situación, lo que hace el Estado o las políticas es exportar estos recursos, y tenemos el caso tan irracional que exportamos recursos pesqueros de primer calidad y estamos importando basura de Marruecos, de Tailandia, de Filipinas. Ustedes pueden ver en el supermercado una serie de peces de cultivo que son basura y que se está importando para sustituir el consumo interno. El consumo interno de pescado, que debería ir en aumento por razones de nutrición y de salud, está decayendo. Hoy día estamos en 6.4 kilos de pescado al año, uno de los consumos más bajos del mundo en países pesqueros. Argentina, que no es un país pesquero, consume 9 kilos al año. Perú, 26 kilos. A donde nosotros exportamos los recursos pesqueros, como la Unión Europea, 45 kilos de pescado por habitante al año. Y uno de los principales mercados chilenos de pescado, que es Japón, 70 kilos por habitante al año. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a esos recursos para nuestra alimentación. Y eso significa un proceso también de industrialización en función de las necesidades primero del país. Generar alimentación, fuentes de trabajo dignas y estables, porque no trabajo a cualquier precio, cosa que no existe en el sector pesquero, ¿ya? Entonces, también desarrollo tecnológico y conocimiento asociado, porque hoy día el mayor valor lo tiene el conocimiento que se genera y se aplica a los productos. Entonces es necesario una nueva política de industrialización, pero también una nueva política de generación de información. Este es un país riquísimo en recursos naturales.
pero no es posible seguir extrayéndolo con bajo valor agregado. Es que esto es imposible. Nosotros hablamos con nuestros colegas en Noruega y dice, ustedes exportan mineral, rollizos de forestal sin gran cantidad de elaboración. Nuestros países no exportan en bruto, exportan en productos finales, terminales. Entonces es necesario también reenfocar el modelo tradicional de industrialización, reenfocar el uso de nuestros recursos a nuestras necesidades primarias, alimentación, trabajo, conocimiento, educación, entre otras, y deberían ser la base de lo que es el financiamiento, salud, educación, previsión, cosas que hoy día no ocurren. Entonces, yo estoy de acuerdo que es una industria, pero un nuevo tipo de industria, ¿ya? Y también hay un hecho, la renacionalización de los recursos naturales, un hecho básico, partiendo por el agua, siguiendo por el cobre, por la pesca, es una tarea inmediata. Sobre esa base se puede desarrollar políticas nacionales estratégicas. 1, 2, 3. Sí, solamente quisiera, porque esto es necesidad, lo que yo voy a comentar en relación a lo que tú señalabas del cambio cultural. O sea, claramente esta cuestión no es una cosa que vaya a transitar desde un modelo que tenemos hoy día a otro modelo que idealizamos y queremos, no es tan fácil. El tema de la Constitución es una cuestión básica, porque sobre la base de eso se construye todo el resto de las relaciones sociales. Por lo tanto, mirando así desde una perspectiva de casi de romper con lo que hay hoy día, eso es lo que pasó en el 73 de alguna forma, porque era una transformación que tuvo una reacción, un correlato que por las armas, ¿cierto?, transformó esta sociedad en 17 años de dictadura y 25 años donde se profundizó. Por lo tanto, el cambio cultural no es una cuestión tan inmediata. Y yo creo, y en ese sentido, cuando se hablaba en la mañana al inicio, en esta suerte de, digamos, de análisis de la contingencia sobre los mensajes, en realidad el sentido común que hablabas tú de la gente hoy día es entender que esto es lo que vivimos y esto es lo válido, o sea, esto vamos a seguir, por lo tanto, es básico que se entienda que el cambio constitucional o la nueva constitución es la estructura básica, y ese es el mensaje que hay que tratar de que se entienda en el resto de la sociedad. Y otra cosa que también yo percibo por los comentarios, por las risas, digamos, la idea de una nueva relación, este nuevo pacto social, tiene que tener una mirada inclusiva, ¿verdad? Aquí todos tenemos que caber, no es una cuestión que aquí somos los mejores, somos los que tenemos la verdad, porque de repente a veces nosotros también tenemos que entender que hay otras visiones también. Aquí no estamos todos los chilenos de alguna forma, ¿cierto? Representamos una parte de la población. Yo me siento partícipe de muchas de las ideas que aquí se transmiten, pero creo que hay otras personas también que tienen derecho a tener una posición y una visión frente a su vida en relación a los demás. Por eso que es importante que tengamos esa visión compartida sobre cuestiones básicas, que tú las señalabas, la autonomía, ¿cierto?, ¿cuánto se llama?, la soberanía popular, el control social. Para eso también es importante el tema de la información, ¿ah?, porque son formas de control social, una visión del Estado, distintas instituciones que respalden ese control social. O sea, tiene que haber cosas que de hecho se han mencionado acá, el defensor público, no sé, ¿ah?, ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, yo a veces me da un poco de cosa cuando hay ciertas visiones como medias que no son muy inclusivas. Esa es yo lo que quería hacer como comentario. ¿Okay? Yo en todo caso, yo lo analizo desde el punto de vista que los partidos no podemos contar con ellos. No, yo no me refiero a los partidos, no quiero que entiende que este es un proceso que debe incluir al conjunto de la sociedad chilena, debe haber lucha porque hay distintas visiones, pero aceptando que todos tienen el derecho, siempre que sea una discusión abierta, pública. Ponernos de acuerdo en cosas básicas. Sí. Tú y tú, por favor. Y el compañero de Azul que está ahí. Compañera alternativa que a la nacionalización que han ocupado a veces Bolivia y en Ecuador.
el problema de la nacionalización es las trabas internacionales que hay en cuanto al comercio y eso. Ellos han autorizado la vía de declarar ilegales, inconstitucionales la privatización. Por ejemplo, aquí aparece claro que en el caso de la ley Longueira es bastante factible lograr anular eso por la vía de la ilegalidad, no sé qué otra vez puede ser inconstitucionalidad. En el caso del agua yo creo que también podría ser factible buscar esa vía, porque si no va a haber que indemnizar. Los bolivianos usaron esa vía, los ecuatorianos también la han utilizado en varios aspectos. Entonces han obviado el camino de la exigencia de compensación, y al declararlo inconstitucional o ilegal o cualquiera de esas cosas, evitan ese camino, digamos, de tener que pagar una indemnización. Ok, el compañero que está detrás de quien habló, tú, y después tú. Una observación muy general que tiene que ver un poco con el estado de las cosas de Chile, de nuestro país. Evidentemente ha habido un proceso muy largo, de muchísimos años, demasiado, más de 40, en que se ha producido algo que quisiera llamarlo con otra palabra. No es la palabra precisa, la corrupción, de la corrupción como una figura, podríamos decir, moral o legal, digamos, en la que hay trampa y influencia ilegal. Yo hablaría de la descomposición, de la putrefacción. Hay un proceso de descomposición y de putrefacción y de destrucción de Chile que se inició con el régimen militar, que se ha prolongado muchísimos años en el régimen de la transición a la democracia. Estamos llegando a un punto en que esto ya no puede continuar, y eso da lugar a la posibilidad de que se inicie algo así como la generación de un poder constituyente. Sobre ese punto, creo que muchas de las cosas que se han dicho son muy importantes y son aportes muy buenos. Creo que tenemos una palabra horrenda que designa un poco la situación en la que estamos, la palabra modelo. Es una palabra que en realidad, un modelo es una especie de ejemplo, o algo así. El modelo es para nosotros precisamente la condición que está manejando y que tiene que transformarse, modificarse, invertirse de alguna manera. Un modelo en que lo que prima en el mercado por sobre la moral y por sobre el espíritu, y tenemos que cambiar el orden de las cosas, y entonces hay un proceso complejo pero que necesita de la fuerza de todos nosotros. Principalmente de crear un poder político y nuevo, que tengamos que desplazar necesariamente a las zonas corruptas de nuestra sociedad, aquellos que son responsables de los crímenes, no solamente de los crímenes de lesa humanidad, sino de los crímenes de destrucción de Chile, de destrucción de la cadenas del Estado, de privatización y enajenación completa del país. Gracias, compañero. Tú, y paramos instantáneamente ahí para poder seguir con la presentación. Cortito. Es lo posible que se trata de que corremos el riesgo de considerar que la nueva Constitución opera desde aquí en adelante sobre la base de que la ley no puede ser retroactiva. Por eso me parece muy importante para nosotros como monitores el profundizar más acerca de la falla de origen que tiene la Constitución actual. De modo tal que en la nueva Constitución, en su principio, planteemos esta falla de origen, declaremos como absolutamente, más que inconstitucional, absolutamente ilegal, perversa en su origen, no solo la Constitución, sino las leyes, acuerdos, contratos que se hayan generado en esto. Por lo tanto, al establecer eso, podamos lograr la recuperación de, por ejemplo, lo que ocurre en el ámbito de la pesca, de los bienes que corresponden a nuestro país. Para eso sería indispensable incorporar un poder revisor de toda la normativa generada por la Constitución que nos permita entonces volver atrás, y no solamente conformarnos con que las cosas ya están hechas y no podemos luchar contra ellas. Gracias. Bueno, los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser balanceados con el poder de la ciudadanía, las autonomías político-territoriales de los pueblos originarios
y la creación de una figura que es nueva y no existe en la Constitución, que es el defensor del pueblo y de la sociedad, o ombudsman, que es una figura que existe en los países nórdicos, y que permite el contrapeso entre el Estado, el sistema económico y la sociedad civil. Esa es una figura que debería pensarse y construirse como un elemento de balance. En el caso del sector pesquero, estamos trabajando la propuesta del ombudsman, el ombudsman que reciba todas las quejas de las comunidades costeras, pescadores artesanales, pueblos indígenas, sobre el accionar del Estado, ¿ya? Que es el principal violador de la legislación. Y eso es un hecho muy interesante. No sé cómo será en otros sectores, pero en el sector de pesca y agricultura, el Estado es el principal violador de la legislación. Lo cual parecía ser un contrasentido. Otro elemento importante es poder remover todos aquellos mecanismos de control que existen en la actual Constitución. El principal es el tema de los quórums que se necesitan para modificar las legislaciones. Eso tiene que volver a quórums que sean racionales, ¿ya? Pero hoy día, ¿cuántos son los quórums? 7 quintos, que son hechos para impedir cualquier transformación y cambio. Entonces, el cambio de los quórums es un elemento clave. Otro elemento también importante es la eliminación del Tribunal Constitucional como está realizado, ¿ya? Es la expresión de un mecanismo antidemocrático cuyo objetivo es bloquear cualquier transformación de fondo. Otro elemento que también no es menor es la eliminación del modelo neoliberal de Estado subsidiario, y que ese fue el elemento que define posterior al golpe militar cuál iba a ser el papel del Estado. ¿Qué significa Estado subsidiario? El Estado no entra en ninguna actividad económica que sea de interés de los privados, ¿ya? Por lo tanto, le está impedido cualquier actividad económica que sea de interés de los privados, y a su vez, estos privados realizan una serie de labores que eran tradicionalmente realizadas por el Estado, que eran labores de bien común, qué sé yo, con los cuales se privatizan y utilizan los dineros públicos. Es decir, el Estado transfiere dinero público a algo que podía hacer directamente a terceros que son privados. Entonces, la eliminación del Estado subsidiario es un elemento clave. Y también es una de las fuentes del actual mecanismo de corrupción político-empresarial que aquí existe, ¿ya? Otro elemento que es importante, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿ya? La nueva Constitución debería reconocer el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación arbitraria, sea por razón de sexo, origen étnico, origen social, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Eso no es menor. Aunque aparece aquí como una declaración, las implicancias son profundas, porque permite de nuestra manera asegurar una participación sobre una base de igualdad y no discriminación, que es lo que no existe hasta el presente. El hecho a la libertad de conciencia, la libertad de expresión, que ya habíamos conversado, ¿ya? Y aquí hay un tema que es la apertura plural del espectro radioeléctrico, que hablabas tú, que es un elemento de control muy poderoso. Hoy día, en una sociedad que no lee, porque esta es una sociedad que lee poco, y lo que lee lo entiende un poquito menos, pero es una sociedad que es fundamentalmente auditiva y visual, ¿ya? Y que ahí y el elemento más, digamos democrático, pero de más cercanía es la radio. Y si vemos en el espectro radioeléctrico, salvo 2, 3 radios, el resto conglomerados. Entonces también el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, el fortalecimiento de las radios comunitarias, locales, regionales, es un elemento clave ya en este proceso de democratización de nuestra sociedad. Los derechos políticos a plena participación, voy a un poco avanzar para la discusión. Reconocimiento de derechos colectivos y reconocimiento de los pueblos indígenas. Y ese es el elemento que está vinculado a reconocer a Chile como un Estado pluricultural, que incluye a los pueblos indígenas que deben gozar de identidad y cultura propia. Los derechos colectivos se relacionan con el medio y los recursos que viven estos pueblos. El derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, lengua
instituciones y tradiciones sociales, culturales y productivas. Este es un elemento que en el caso de la ley de pesca fue absolutamente arrasado. No se reconoció ni sus derechos, a pesar de que el Estado chileno firmó el convenio 169 de Naciones Unidas de la OIT, pasó por encima de este convenio. Entonces, el reconocimiento de derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos indígenas es un elemento clave. El tema también de los derechos económicos, sociales y culturales, el tema de la sindicalización obligatoria, es un elemento clave. En el sector pesquero, el sector acuícola, la organización de los trabajadores es el 11%, pero los que negocian colectivamente es el 3%. Es decir, es un sector completo de la economía en que los trabajadores no negocian colectivamente, pensando que ahí hay casi 100.000 trabajadores en ese sector. Entonces la sindicalización obligatoria es un elemento también a considerar. El tema de los quórum, el Estado laico, asegurar un Estado laico es un elemento no menor, reafirmar la separación entre el Estado y la Iglesia, la neutralidad del Estado frente a la religión, con pleno respeto por las creencias religiosas y éticas de las personas y la práctica de culto, y garantizar la igualdad entre las distintas confesiones religiosas. Asimismo, deberá suprimirse de la ley las reglamentaciones relativas a poderes del Estado, toda referencia a juramentos, libros, símbolos de índole religiosa. Es un elemento. Estamos en el reconocimiento constitucional, participación ciudadana. Vamos a dejar hasta ahí como elementos para una discusión al día de hoy. ¿Qué es lo que he hecho? Colocar elementos a considerar para una reflexión. Vamos ahí. Tú primero, tú, tercero, cuarta y compañero. Una primera ronda. Profesor, una cosa es cuestionar la ley de pesca, corta, larga, y entiendo que el proceso desde la mención a Merino en adelante ha sido una privatización y no en aras del libre mercado, sino una cuestión muy oligopólica, que estoy totalmente en desacuerdo. Pero el tema de los recursos naturales es un tema complejo. No son cosas de todo renovar, que si algún día se van a acabar. Es necesario ocuparlos bien. Entonces le pregunto por una orientación de ética política económica al respecto. Estamos diciendo necesariamente que los recursos se deben colectivizar en el sentido de que una cosa es que debe ser de propiedad de todo el Estado, otra cosa es cómo los vamos a explotar. O sea, respecto a eso le quiero pedir alguna orientación de qué deberíamos luchar por incluir en la nueva Constitución. La iniciativa, a mí me parece, y puede ser producto de que yo nací en dictadura neoliberal, qué sé yo soy educado en esa cultura, no veo al Estado, digamos, explotando esos recursos directamente, siendo el dueño, por supuesto, representando la soberanía popular, pero la iniciativa privada, respetando la libre competencia, debería ser fundamental. Me parece a mí. Es una pregunta. Mira, voy a responder primero porque es un tema clave. ¿Qué debemos hacer? Clave. De hecho, no creo que nunca haya existido libre competencia. Aquí el Estado es el que ha ido ordenando a través de las leyes quiénes son los que dominan, quiénes desaparecen. Yo nunca he visto, por lo menos en el sector mío, libre competencia. ¿Ya? Los subsidios que el Estado le entrega a las grandes compañías, los rescates cada vez que hay una crisis financiera o sanitaria que el Estado le coloca a las grandes compañías, cosa que no gozan las pymes, ni otro productor. Primero, la necesidad de que toda autoridad que se genere sea revocable, sea por un periodo definido, pero al mismo tiempo la sociedad tiene la capacidad de revocar su mandato si esa persona no cumple con el mandato que se le ha entregado. Eso es un elemento importante, ¿ya? Segundo, los estados representan los intereses de clase, de quienes dominan. Eso es súper claro. Por lo tanto, el hecho de generar una capacidad de control del Estado, de control de sus funcionarios, del control de la primera mandataria o primer mandatario, tiene ese nombre, mandatario. El que es presidente de la República es una persona que fue mandatado por la sociedad para cumplir un conjunto de actividades o de propuestas o de cambios y tiene el deber de fiscalizarlo y controlarlo. Eso no está en la cultura nuestra al día de hoy, la fiscalización y el control social, ciudadano.
Y ese es un elemento que hay que construir, desarrollar y practicar, la fiscalización y la revocabilidad de los mandatos que la sociedad entrega. ¿Ah? Es un elemento clave sobre el rol del Estado. Yo pienso, son opiniones que, por esta discusión, siempre va a haber una tensión entre el Estado y la sociedad civil. Es inherente en los conflictos, pero también la capacidad de controlar y fiscalizar, que tiene la ciudadanía, un elemento nuevo. La privatización. Los recursos naturales del país deben volver a manos del Estado como expresión de representatividad de los intereses del conjunto de la sociedad. Ese es el rol del Estado, ahí se ubica. No significa la colectivización del Estado. Y el Estado, primero, yo creo que hay un elemento, debe quedar prohibido la privatización de los recursos naturales estratégicos del país. No es posible. Eso que se ve como natural, no es natural. Antes no era así. Soquimich, que es la principal empresa minera no metálica del mundo, yodo, litio, potasio, que era antes de ser privatizado fraudulentemente por la dictadura. Una empresa del Estado. El Estado debe recuperar el uso de los recursos naturales para educación, para salud, para previsión, para tecnología. Yo estuve ayer en el Hospital Salvador atendiéndome y me dijeron, mire, todos estos son los medicamentos que usted tiene que usar, tenemos 2, el resto se lo tiene que comprar usted porque no tenemos ni vamos a tener hasta 2 meses más. Yo soy diabético. Entonces yo digo, hospital público y no tiene para medicamentos. Entonces los recursos naturales, eso es clave, estratégicos, deben ser propiedad del Estado, su uso debe estar bajo control social, bajo fiscalización, y estos recursos tienen que ser utilizados en función de las necesidades de la sociedad chilena, educación, salud, prevención, todo lo que ustedes desarrollen. El Estado puede hacer asociaciones con empresas internacionales por tecnología, hasta un 49%, no más. El Estado sigue tomando el control de eso y las decisiones. Todo eso se tiene que recuperar. Lo más increíble es que eso ya existía hace 30, 40 años atrás y no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que estamos haciendo es un proceso de recuperación de lógica y sentidos que eran más democráticos. El cobre. Estaba viendo ahora que Codelco lo están haciendo puré. Entienden que viene un proceso de cambio político y están acelerando el proceso para su privatización, por lo menos parcial. Y es el cobre, el elemento central de la economía, de donde se obtienen recursos para una serie de las necesidades sociales de este país. Entonces, te diría, prohibir la privatización de los recursos naturales estratégicos, no más de 49% de propiedades en asociación con otro tipo de empresas, y el destino del uso de los recursos naturales, incluido el sector pesquero, para las necesidades de la sociedad chilena, las prioridades que nosotros nos demos, porque también es un elemento. ¿Quién define la prioridad? El Estado. El Estado tiene que expresar las prioridades que se definen por la sociedad a nivel territorial, regional. Y ahí está el tema de descentralización. Todo esto es un tema que está absolutamente engranado, porque tiene que ver cómo se toman las decisiones finales, cómo asegurar que eso se tome de la manera más participativa y que den cuenta de los distintos sectores. Hoy día el 1% de la población, y no es broma, 1.700 familias controlan el 30 y tantos % de los ingresos y son los que toman las decisiones. ¿Qué hemos aprendido este último año? Que el verdadero presidente de la República en Chile es el dinero. No es la presidenta Bachelet, no es... bueno, es casi Piñera. Es el dinero. Entonces el tema es quién toma las decisiones finales. Y eso es el control y cómo asegurarnos de que ese elemento sea bajo control social, control ciudadano, el elemento clave. ¿Ya? Había alguien allá,